Lluís Corominas, yerno de los Tous y coordinador de la seguridad privada de la familia Tous. Es alertado de que la cámara de seguridad de la vivienda de los Tous ha captado la presencia de intrusos y se dirige a esta vivienda con su arma. Tenía licencia de armas. Una vez allí, se acerca al coche de los asaltantes y para evitar que huyan, dispara, matando a uno de ellos. Consecuencias jurídicas. La Audiencia Provincial de Barcelona le condenó a 2 años de prisión y a indemnizar a la familia de la víctima con 300.000 euros. Al salir de la audiencia, Lluís Corominas, aun a pesar de haber sido condenado, dijo: «Ya ha acabado todo, estaba cansado, por fin». Jacinto Silveiro, 83 años. 2 hombres con caretas y armados entran en la casa de Jacinto y comienzan a apalear a su mujer hasta romperle una mano y hacerle suplicar piedad. En este momento, Jacinto convence a los asaltantes para que le dejen ir a otra habitación para recoger ciertos objetos de valor y entregárselos. Jacinto, en vez de coger objetos de valor, coge su arma y dispara a uno de los asaltantes, causándole la muerte. Consecuencias jurídicas. La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife condenó a Jacinto Silveiro a 2 años y medio de prisión y a indemnizar a la familia de la víctima con 20.000 euros. Casimiro Villegas, policía. Escucha un ruido en la cocina y cuando baja a ver qué sucede, 2 encapuchados le agreden violentamente. Casimiro escucha a su mujer gritar aterrorizada y Casimiro también escucha a uno de los asaltantes decir que le van a matar. En ese momento, Casimiro coge su arma reglamentaria, recordemos que era policía, y dispara, causándole lesiones, no los mata, a 3 de los asaltantes. Consecuencias jurídicas. La Audiencia Provincial de Sevilla condenó a Casimiro a 2 años y medio de prisión y a indemnizar a las víctimas con casi 53.000 euros. Y más allá de las consecuencias jurídicas, creo que también es importante subrayar que, a causa precisamente de este proceso, Casimiro Villegas trató de quitarse la vida, sin éxito. Y recientemente se ha vuelto a producir un suceso muy similar. Un señor de 77 años, cuyo nombre desconozco, dormía plácidamente en su cama. En medio de la noche escucha ruidos, se levanta, ve como hay alguien dentro de su casa y a oscuras dispara, causándole la muerte a esta persona. El señor, de momento, está en prisión provisional. Casos como estos hacen que mucha gente se pregunte si en España realmente existe la legítima defensa. Pues bien, para solucionar esta duda, para solucionar esta pregunta, voy a dedicarle un vídeo al tema. Un vídeo en el que básicamente estudiaré 2 cosas. En primer lugar, cómo está regulada la legítima defensa en España y en segundo lugar, cuáles son los errores, o el error en singular, mejor dicho, en los que creo que incurre la regulación de la legítima defensa en España. Vamos con el primer punto. ¿Cómo está regulada la legítima defensa en España? Como siempre, primero empiezo leyéndoos el artículo y después lo traduzco. La legítima defensa está regulada en el artículo 20.4 del Código Penal, artículo que nos dice lo siguiente. Están exentos de responsabilidad criminal el que obre en defensa de la persona o derechos propios o ajenos siempre que concurran los requisitos siguientes. Primero, agresión ilegítima. En caso de defensa de los bienes, se reputará agresión ilegítima el ataque a los mismos que constituya delito y los ponga en grave peligro de deterioro o pérdida inminentes. En caso de defensa de la morada o sus dependencias, se reputará agresión ilegítima la entrada indebida en aquella o estas. Segundo, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Y tercero, falta de provocación suficiente por parte del defensor. Y después de la lectura viene la traducción. Como habréis podido comprobar, 2 son los elementos clave de la legítima defensa. Por un lado la agresión y por otro lado la defensa. A mí se me agrede y por lo tanto yo me puedo defender. Ahora bien, para que pueda apreciarse la legítima defensa, cada uno de estos 2 elementos clave tiene que cumplir una serie de requisitos. En relación con la agresión tienen que cumplirse unos requisitos y en relación con la defensa tienen que cumplirse unos requisitos también, para que se entienda que yo estoy actuando en legítima defensa. Pues bien, vamos a estudiar cuáles son estos requisitos. Primero vamos a ver cuáles son los requisitos que tiene que cumplir la agresión. La agresión, puro sentido común, primer requisito, tiene que existir. Es decir, alguien me tiene que estar atacando. Y, matiz interesante, el Código Penal nos dice que si alguien accede a nuestra morada o a nuestras dependencias, es decir, si alguien se mete en nuestra casa, esto ya por sí mismo constituye una agresión, un ataque. La agresión, segundo requisito, tiene que ser actual, es decir, ese ataque que yo estoy sufriendo se tiene que estar produciendo ahora, en este momento. Por tanto, no habrá legítima defensa cuando yo reaccione, cuando yo me defienda frente a ataques pasados, ataques que ya han ocurrido. Por ejemplo, imaginemos que a mí alguien me mete una paliza el lunes y yo el lunes, por las circunstancias que sea, no me puedo defender. Ahora bien, yo el miércoles me cruzo con esta misma persona y ahora le meto una paliza yo.
En este caso no habrá legítima defensa porque la agresión ya se había producido, el lunes. Y evidentemente tampoco habrá legítima defensa cuando yo reaccione y me defienda frente a ataques futuros, frente a ataques que todavía no se han producido. Por ejemplo, imaginemos que a mí un lunes me avisan de que el viernes una persona me va a esperar al salir del trabajo para pegarme. Y yo el mismo lunes, para prevenirme frente a esta agresión del viernes, me acerco a su casa y le meto una paliza. En este caso tampoco habrá legítima defensa porque la agresión todavía no ha empezado y ni siquiera es inmediata. La agresión, tercer requisito, tiene que ser ilegítima o, como dice el Tribunal Supremo, la agresión no tiene que estar jurídicamente justificada. Y os pongo un ejemplo. Imaginemos que un policía, en el ejercicio de sus funciones, a mí me reduce. Yo no puedo zafarme de este policía, meterle un puñetazo y alegar legítima defensa, porque no existía una agresión ilegítima. El policía tenía derecho a hacer lo que hizo. Y ya acabamos, la agresión, cuarto requisito, no tiene que haber sido provocada. Es decir, el ataque no tiene que ser consecuencia del comportamiento previo del que luego trata de defenderse. Y os pongo un ejemplo también. Yo lo que no puedo hacer es empezar a irritar a una persona, a escupirle, a humillarla, hasta el punto de que esta persona me ataca y en el momento en el que me va a atacar, yo esquivarla, meterle un puñetazo y alegar legítima defensa. Porque el ataque de esta persona lo había provocado yo con mi actitud y mi comportamiento. Por tanto, y recapitulando, si alguien me está agrediendo, primer requisito, ahora, segundo requisito, sin tener derecho a ello, tercer requisito, y sin que yo le haya provocado, cuarto requisito, yo me puedo defender. Pero tal y como decíamos al principio, la defensa no puede ejercerse de cualquier forma. También aquí hay requisitos. ¿Y cuál es este requisito? ¿Cómo tengo yo que defenderme si quiero que se aprecie la legítima defensa? Pues el Código Penal nos contesta cuando exige en relación con la defensa la necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler la agresión. En realidad esto es más sencillo de lo que parece. En cristiano, este requisito, esta exigencia, vendría a querer decir lo siguiente. Cuando estás siendo agredido, tienes que razonar, comprobar cuáles son los medios de defensa que tienes a tu disposición para repeler esta agresión y de entre todos ellos elegir el menos potente. Y sí, pongo ejemplos. Imaginemos que alguien desarmado viene a agredirme y yo tengo una pistola y una navaja. Lo primero que tengo que hacer es razonar y comprobar que tengo dos medios de defensa, la navaja y la pistola. Como la navaja es menos potente que la pistola y me sirve para repeler esta agresión, debo utilizar la navaja. Otro ejemplo, alguien desarmado viene a agredirme y yo solamente tengo una pistola. Razono y compruebo que en este caso solamente tengo un medio de defensa, la pistola. Pero razono otra vez y me doy cuenta de que no hace falta para impedir la agresión que le dispare a esta persona a la cabeza. Bastaría para repeler la agresión con enseñar la pistola o con disparar al aire. Por lo tanto, como haciendo esto puedo repeler la agresión y es la opción menos potente, menos lesiva, esto es lo que tendría que hacer. O, como escribe Klaus Roxin en su manual, la Biblia del derecho penal, en mi opinión, la defensa debe ser el medio más benigno posible. Quien pueda repeler al agresor con sus puños o a patadas no puede echar mano al cuchillo o al revólver, y quien pueda intimidar al agresor amenazándole con un arma contundente o de fuego o mediante un disparo de advertencia no puede disparar sin más. Y a continuación, Klaus Roxin ofrece algunos ejemplos reales que han sucedido en la vida real. Para no cansaros, os cito simplemente uno que me ha parecido especialmente curioso. El titular de una vivienda puede apuñalar con un cuchillo a un hombre ebrio que se ha introducido por la noche en su vivienda, dado que defenderse con un bastón no hubiera tenido éxito y que el perro pastor, aún joven y juguetón, no estaba adiestrado para enfrentarse al hombre. Este hombre, habiendo entrado en plena noche un borracho en su casa, tiene que razonar. Vamos a ver, ¿cuáles son los medios de defensa de los que yo dispongo? Primero, un bastón, pero no creo que me sirva. Anda, también tengo un perro pastor, pero todavía es demasiado joven y juguetón, por lo tanto yo creo que tampoco me va a servir. También tengo un cuchillo, ¿me servirá? Bueno, yo creo que sí, por lo tanto voy a utilizar el cuchillo. Visto el primero, vamos con el segundo punto. ¿Cuáles son los errores o el error en el que yo creo que incurre la regulación de la legítima defensa en España? A mi juicio, el error está en el último requisito, en el requisito que se exige en relación con la defensa, en esa exigencia de razonar, comprobar cuáles son los medios de defensa que tengo a mi disposición y de entre todos ellos escoger el menos lesivo. Y estoy en contra de este requisito por dos motivos. Primero, por una cuestión de principios y en segundo lugar, por las consecuencias prácticas que de este requisito se derivarían.
Vamos a ver ambas. En primer lugar, como os decía, estoy en contra de este requisito por una cuestión de principios. Precisamente porque el derecho pretende regular la conducta de las personas, el derecho tiene que tener en cuenta cuáles son las características de estas personas. Si no, el derecho se convierte en papel mojado. Algo parecido venía a querer decir Hans Welsel con sus estructuras lógico-objetivas. Y os pongo un par de ejemplos, algo exagerados, pero ilustrativos para expresar lo que quiero expresar. Imaginemos que una ley obligase a las mujeres embarazadas a dar a luz a los 3 meses. Esta ley sería absurda porque no tiene en cuenta las características de las mujeres embarazadas. Legisladores no podemos cumplir esta ley, y no porque no queramos, sino porque no podemos. O imaginemos que para reducir las emisiones se obligase a ir a las personas al trabajo volando, en vez de en coche. De nuevo, esta ley sería absurda porque no tiene en cuenta las características de las personas. Legislador, otra vez, no voy a poder cumplir esta ley, y no porque no quiera, sino porque no puedo, porque no sé volar. Y digo esto porque creo que en relación con la legítima defensa se incurre en un error similar. Un desconocido, que quizás esté armado, porque tú no lo sabes, se mete en plena noche en tu casa con tus hijos dentro. Y la ley te exige que en un momento de tensión así, razones, compruebes cuáles son los medios de defensa que tienes a tu disposición y escojas el menos lesivo. Esto, tal y como yo lo veo, es un error porque las personas en situaciones de tensión así no actuamos racionalmente, sino instintiva y emocionalmente. Por tanto, de nuevo, legislador, no voy a poder cumplir con esta exigencia, y no porque no quiera, sino porque no puedo, porque no sé actuar racionalmente en momentos así. Y esto lo ejemplifica Daniel Goleman en su libro Inteligencia Emocional. Os leo un fragmento. Fue una terrible tragedia. Matilda Crabtree, una niña de 14 años, quería gastar una broma a sus padres y se ocultó dentro de un armario para asustarles cuando estos, después de visitar a unos amigos, volvieran a casa pasada la medianoche. Pero Bobby Crabtree y su esposa creían que Matilda iba a pasar la noche en casa de una amiga. Por ello, cuando al regresar a su hogar oyeron ruidos, Crabtree no dudó en coger su pistola, dirigirse al dormitorio de Matilda para averiguar lo que ocurría y dispararle a bocajarro en el cuello apenas ésta salió gritando por sorpresa del interior del armario. 12 horas más tarde, Matilda Crabtree fallecía. El miedo que nos lleva a proteger del peligro a nuestra familia constituye uno de los legados emocionales con que nos ha dotado la evolución. El miedo fue precisamente el que empujó a Bobby Crabtree a coger su pistola y buscar al intruso que creía que merodeaba por su casa. Pero aquel mismo miedo fue también el que le llevó a disparar antes de que pudiera percatarse de cuál era el blanco, antes incluso de que pudiera reconocer la voz de su propia hija. Según afirman los biólogos evolucionistas, este tipo de reacciones automáticas ha terminado inscribiéndose en nuestro sistema nervioso porque sirvió para garantizar la vida durante un periodo largo y decisivo de la prehistoria humana, y más importante todavía, porque cumplió con la principal tarea de la evolución: perpetuar las mismas predisposiciones genéticas en la progenie. Pues bien, este es precisamente el motivo por el cual no estoy de acuerdo con el último requisito que se exige en relación con la defensa. Legisladores, jueces, no os estoy diciendo que no quiera razonar, ver cuáles son todos los medios de defensa que tengo a mi disposición y escoger el menos lesivo. Os estoy diciendo que aunque quisiera hacerlo, no puedo, o no sé si voy a poder. Y en segundo lugar, estoy en contra de esta exigencia, de este requisito, por las consecuencias prácticas que de él se derivan. Ponemos de nuevo el ejemplo del intruso que en plena noche accede a mi casa. Él, sus motivos tendrá, ha decidido delinquir. Y yo, mis motivos tendré, he decidido no delinquir, sino quedarme en casa tranquilo, sin hacerle daño a nadie. Pues bien, yo que quería estar en mi casa tranquilo, yo que no quería hacerle daño a nadie, por eso me he quedado en mi casa, me veo obligado a defenderme. Y si no soy capaz de hacerlo tal y como el Código Penal me exige, puedo terminar en la cárcel. Yo, que no quería delinquir, si reacciono de una forma desmedida, algo perfectamente comprensible en situaciones de tensión así, ya lo hemos visto, yo puedo terminar en la cárcel. Me parece una situación profundamente injusta. Y con esto termino el vídeo de hoy. En otro vídeo, porque creo que es un tema lo suficientemente interesante como para ser estudiado de forma individualizada y para no alargar demasiado voy a tocar otro tema, el tema de la doctrina del castillo. Pero hoy terminamos con esto. Por tanto, y como os digo siempre, si os ha gustado el vídeo podéis darle me gusta y comentar cualquier cosa. No es un capricho mío, YouTube solamente visibiliza los vídeos que tienen muchos me gusta y muchos comentarios, si no los oculta. Si queréis estar al tanto de futuros vídeos que puedo ir subiendo a mi canal, podéis suscribiros, la verdad es que no cuesta nada y yo os lo agradezco enormemente. Y si queréis colaborar económicamente conmigo y contribuir al sostenimiento de este canal, podéis hacerlo en Patreon. Dicho esto, hasta la próxima.